bueno, un reemplazo más y el descanso era para ustedes. Así que bueno, se quedaron sin descanso. Se va a la Patagonia a predicar allá y estaba corriendo con los tiempos. En estos jueves la propuesta era tener algunos temas libres. El jueves pasado hablamos de la ofrenda, no acostumbramos a hablar de la ofrenda, no nos gusta hablar de dinero, porque en algunos lugares se habla demasiado, y nosotros caemos en el extremo de no hablar nunca, lo cual tampoco es bueno. Y bueno, ya hablamos de la importancia, del significado de nuestras ofrendas, que lo tenemos que revisar siempre porque a veces nos vamos desenfocando, ¿no? Y bueno, recordamos que David decía, no daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Pero hoy quería pensar junto con ustedes en las cosas más comunes de la vida. Las cosas más comunes de la vida, que a menudo son las más necesarias e imprescindibles de la vida. Pensaba en el mero hecho de respirar. Todos estamos acostumbrados. Es tan importante respirar que Dios diseñó un sistema, si no el error es el neurovegetativo, acá tengo el médico que me apunta, que si vos te olvidas de respirar, respira por vos. Igual si vos querés respirar a voluntad, podés hacerlo, más, menos, pero si te olvidás, es tan importante que el cuerpo solo trabaja. Cuando vos y yo dormimos, se respira igual. Esto es muy importante. Algunos dirán, qué pavada, ¿no? Bueno, preguntarle a alguna persona que padece de asma la importancia de poder respirar. Cuando veas a alguna persona que padece de asma, preguntale de la importancia y la desesperación cuando no se puede exhalar el oxígeno. En estos 2 años oímos hablar mucho de la oxigenación. Oxigenan tanto en cuanto las personas por COVID empezaban a tener problemas para respirar. Y algunos tuvieron que ser asistidos en forma mecánica, porque si no, irremisiblemente muere. El cerebro no tolera más que unos cuantos minutos sin oxígeno. Se muere. Sin embargo, es una cosa tan cotidiana. Nadie piensa ni que está respirando, nada. Es un hecho natural de la vida, pero es de primerísima necesidad. El otro tema es el líquido, la bebida. No se puede estar sin respirar por más de unos cuantos minutos y no se puede estar sin beber por más de unos cuantos días. El cuerpo se deshidrata. Dicen que el 75% de nuestro cuerpo es agua y necesita agua. Y alguno dirá, bueno, qué cosa tan sencilla, ¿no? Y a veces despreciada. Resulta que vamos a terminar todos tomando agua. En los refrescos hay problemas, en muchas cosas hay problemas. Hoy mucha gente está prefiriendo el agua. Pero no está disponible en todas partes del mundo. Hoy hay una crisis mundial por el agua potable. Hay muchos lugares donde el agua es un bien preciado, se compra porque no hay agua potable. Algunas personas tienen que caminar muchísimo para conseguir agua que es potable, agua que se puede tomar. Este es un problema en todo el mundo. Sin embargo, acá en Argentina lavamos la vereda con agua potable. Ayer llevé el coche a lavar, cada tanto cometo la locura, y miraba la hidrolavadora, la cantidad de agua que tira para lavar el auto, es potable esa agua, no es que se hace con un agua que es de desecho, que se podría usar, no de calidad, si bueno, mira, esto no es potable, lo usamos para lavar el auto, se hace con agua potable. Cuando yo era chico jugábamos mucho, transpirábamos, y donde había una vecina regando las plantas con la manguera o lavando la vereda, le decíamos, me da un traguito, y transpirado como estábamos, tomábamos el agua de la manguera, es potable el agua. En todas partes del mundo el agua no es potable y hay serios problemas para conseguirla. Nosotros abrimos la canilla, nos bañamos con agua potable. No en todas partes se bañan con agua potable. Algunos países europeos no pueden comprender, según ellos, el derroche que nosotros hacemos de agua potable. Es totalmente normal, te repito, no sé la cantidad de agua para lavar el auto, la cantidad que salía de allí. Y lo otro que es muy común es la comida, pero no es tan común tampoco en todas partes del mundo, ni de nuestro país. Hay mucha gente que no come como debiera, con la frecuencia que debiera, o una vez al día, por cuestiones económicas, o deficientemente, con carencia de proteínas y abundancia de hidratos de carbono. Hidratos. ¿Por qué? Porque son baratos. Pero eso no es una buena alimentación. Lo que puede hacer es una buena gordura.
es esencial una buena alimentación, rica en proteínas. Una vez nos visitó el misionero en Venezuela y estaba más que en línea y vimos alguna foto de él cuando salió a la obra en Venezuela, una persona corpulenta. Bueno, por toda la situación de Venezuela se hacía difícil conseguir alimentos, grandes filas para comprar hidratos. Entonces, por la gracia de Dios, acá lo encaminamos. ¿Qué significa encaminarlo? Darle lo necesario para el viaje. Y gracias a Dios llegó una buena cantidad de dinero. Y después cuando llegó, me avisó que llegó bien, agradecía mucho la ofrenda, pero dice, hermanos, por favor, oren para que podamos comprar proteínas. Se consigue papa, se consigue arroz, pero necesitamos, el cuerpo humano necesita las proteínas. Una buena alimentación en los primeros años de la vida va a marcar el resto de la vida. Una persona mal alimentada, un niño mal alimentado, en los primeros años de su vida va a tener grandes deficiencias, inclusive en la formación de su cerebro. Eso significa limitaciones de todo tipo, especialmente intelectuales. No va a tener las mismas oportunidades que una persona que fue bien alimentada. El otro día hablábamos, no sé si acá o en otro lado, de la crisis financiera. Lamentablemente en Argentina lo que bajó es la cantidad de litros de leche per cápita. Se consume menos leche. No es un buen indicador. Si se consume menos cerveza, lo festejaríamos todos, si se consume menos vino también, porque es la fuente de un montón de problemas que tenemos los seres humanos. Pero cuando escuchamos que bajó la cantidad de leche, el consumo de leche, es preocupante porque la leche mayormente la consumen los niños. Y eso hace a un crecimiento deficiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Para la vida de todos los días, estas cosas que son tan comunes como respirar, como ver, es una bendición de Dios, ver, la vista. Poder tomar, abrir el agua de la canilla y esta locura de seguir lavando el auto con agua potable, la vereda y cuantas cosas más, no podríamos sin ello, y que por la gracia de Dios la mayoría de nosotros no ha tenido necesidad grande y hemos podido comer por el cuidado de Dios. Esto para la vida biológica. En la vida espiritual pasan cosas similares. Nosotros tenemos una vida biológica y una vida espiritual. En la vida espiritual hay cosas que son de las más comunes. Nosotros las sabemos hasta el cansancio. Sin embargo, es muy común entre los cristianos descuidarlas. Es muy común descuidarlas. Y así como en la vida biológica, si descuidamos estas tres cosas tan comunes, vamos a tener problemas. En la vida espiritual, si descuidamos estas cosas tan comunes, que yo sé que ustedes saben, y nosotros también vamos a tener problemas. No solamente las personas que son nuevas en la fe, que son jóvenes en la fe, sino los que llevamos muchos años también. Siempre vamos a tener que respirar, siempre vamos a tener que tomar líquido, siempre vamos a tener que comer, siempre vamos a tener que orar, siempre vamos a tener que leer la palabra de Dios y siempre vamos a tener que congregarnos. Son tres temas sabidos hasta por nuestros niños. Cualquiera de los niños que están acá o jovencitos, yo los hago pasar, decir qué es lo más importante, nos van a decir estas tres cosas: orar, leer la palabra de Dios y congregarnos. Sin embargo, te vuelvo a decir, habiendo recorrido el país, haciendo esta tarea, conociendo la cristiandad, por lo menos en mi país, son cosas que los cristianos, tanto sean jóvenes o maduros, descuidamos con mucha facilidad. Y así como si descuidamos lo otro se daña el cuerpo, cuando nosotros descuidamos estas cosas lo que se daña es el alma. Y esto es muy importante, es muy importante. El tema de la oración, hace poco leíamos Juan 16, cuando estábamos atravesando esos capítulos, y el Señor dice algo muy lindo en el verso 24, es una invitación, donde le decía a los suyos, Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías, en figuras. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo os ama. Claro, todo ese tiempo los discípulos lo que necesitaban se lo pedían al Señor directamente, lo tenían ahí.
Señor, que perecemos. Se había encrespado el mar. Bueno, ahí se levantó el Señor, solucionó el problema. Señor, hay que darles de comer, son muchos. No hay problema, multiplicamos el pan y los peces, está el Señor. Aquí no vamos a pedir a nadie, está el Señor ahí, le pedimos a Él. Ahora, el Señor se está despidiendo de los suyos y les dijo, bueno, vamos a hacer un cambio. Hasta ahora, nada pidieron al Padre en mi nombre, pero yo ahora no voy a estar. Bueno, pidan y se les va a responder para que vuestro gozo sea cumplido. Y después dice, no es necesario que yo ruegue por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Es una puerta abierta. La palabra de Dios dice que el Señor nos abrió un camino a través de su cuerpo, de su entrega, para que nosotros podamos nada más y nada menos que hablar con Dios. No solo para pedir lo que necesitamos. En una ocasión apareció Dios a Salomón en sueños y le dijo, decime lo que quieras que yo te lo doy. Otra que el genio de la lámpara, ¿no? Apareció Dios y le dijo, pedime lo que quieras que yo te lo doy. Y este rey joven dijo, dale a tu siervo un corazón entendido para poder gobernar este pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste muchos años de vida, ni la vida de tus enemigos, ni riquezas, te doy lo que me pediste y lo que no me pediste también. Qué bueno que es Dios, ¿no? Nos da a veces lo que le pedimos, a veces no, si no es bueno para nosotros, y nos da muchas cosas que no le hemos pedido. Porque Él es el Padre que sabe de qué cosa tenemos necesidad. Una cosa es la necesidad, otra cosa es el deseo. A veces pedimos, dice Santiago, pedimos mal para gastar en nuestros deleites o deseos, pero Dios, que es rico en misericordia, siempre, siempre está proveyendo a nuestra necesidad. Familiar, laboral, espiritual, todo. Es el Padre que se goza en dar buenas cosas a los que le piden. El Señor dijo, ¿quién de ustedes, siendo padre, si el hijo le pide pan, le va a dar una serpiente? ¿No? Bueno, ¿cuánto más el Padre? Una invitación. Sin embargo, son muchas las veces que los cristianos nos encontramos consiguiendo las cosas por nosotros mismos. Y nos fatigamos y nos cansamos porque buscamos, como dice, y no hallamos y nos rompemos los brazos remando. ¿Por qué no probás de pedírselo a Dios? De pedírselo a Dios con fe. Porque dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que es galardonador. ¿Qué significa? Que es premiador de los que le buscan. ¿Por qué no probás con la oración? A menudo descuidamos esto y empezamos a vivir como los que no conocen al Señor, abriéndonos camino como podemos, fatigándonos. Bueno, la oración es imprescindible, es la respiración, es el oxígeno de tu vida espiritual y de la mía. En la medida que nosotros descuidamos esto, empezamos a respirar mal. Una persona que respira mal, bueno, tiene una cantidad de problemas, ya sea porque tiene asma, ya sea porque necesita ser asistido, un montón de problemas. A veces la gente pregunta a los hermanos, ¿qué es más importante, orar o leer? Bueno, todas las cosas son importantes. En prioridad, te doy un consejo como quien alcanzó misericordia, la prioridad es orar. La prioridad es orar. Dijo un hermano una vez, no recuerdo haber orado más de 5 minutos. Tampoco recuerdo haber estado más de 5 minutos sin orar. Cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar, significa que no es que vamos a estar de rodillas todo el tiempo. Está diciendo no dejen de orar, de comunicarse con Dios por los distintos momentos y necesidades de la vida. ¿Es la oración solamente para pedir? No, aunque dice la Biblia que pidamos, lo leímos recién, ¿no? Y que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es palabra de Dios, esto es un compromiso de Dios. Hasta ahora nada le pidieron al Padre en mi nombre, siempre me lo pedían a mí, dice el Señor. Bueno, ahora pidan, Dios va a dar, para que ustedes se alegren con la respuesta de Dios. La oración también es un lugar para descansar. Cuando uno habla con las personas en general, todo el mundo está cansado. Sin embargo, cubre las horas de sueño la mayoría, pero está cansado, está fatigado. Tiene otro cansancio que no se pasa durmiendo. Hay un cansancio que no se pasa con la cama, no se pasa durmiendo. Y es el cansancio del alma. Las personas tienen un cansancio
muy grande, una fatiga, estoy cansado, estoy agotado, tengo la cabeza quemada, necesito vacaciones, un montón de cosas más que están bien, tomar un tiempo. En un momento el Señor llamó a los suyos para que descansasen un poco. Tenían un trajín los discípulos muy grande, el Señor los llamó aparte que descansen un poco. El descanso es necesario. Pero dijo el Señor en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. El descanso que da Dios es el descanso del alma. A veces estamos ansiosos, estamos irritados, molestos. ¿Qué es lo que necesitamos? Descansar. ¿Dormir? No. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Dice el libro de Job, allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí descansan los de agotadas fuerzas. Es el descanso más importante. Todos necesitamos dormir. Y cuando estamos mal dormidos, ¿no? De jóvenes pasa. Yo en la fiesta ya después de un rato ya me estoy despidiendo porque las 12 de la noche ya para mí es tarde. Los viejos vamos durmiendo cada vez más. Los jóvenes aguantan, se pasan una noche sin dormir. Bueno, resiste. A cierta edad no se resiste. Pero el otro cansancio que produce una fatiga espiritual solamente se resuelve en la presencia de Dios, a través de la oración, que no es solamente para pedir, es para descansar. Necesitás vos y yo descansar. Un himno decía, descansando, descansando en los brazos del buen Salvador. Descanso. Ahí estaba María escuchando, tranquila, y estaba Marta sirviendo al Señor, a las corridas. Nos llenamos de afán, nos cansamos, nos cuesta dormir, un montón de cosas más. Tenemos un cansancio como la gente del mundo, porque en definitiva somos seres humanos, no se pasa durmiendo. ¿Qué falta? Falta oración. Falta compartir tiempo con aquel que nos hace descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan directamente a hablar conmigo. Yo los voy a hacer descansar. Y ahí vamos a renovar la energía espiritual. Muchas veces estamos agotados espiritualmente. No se recupera durmiendo, no se recupera en vacaciones. Yo en las vacaciones no suelo salir. Cuando salgo me canso más que cuando estoy en mi casa. Yo en mi casa estoy muy cómodo. El otro día se me dio por salir con mi señora, manejé 1000 kilómetros, me tomé todo el agua de Mar del Plata y me volví. Llovió toda la semana. Me cansa manejar, un montón de cosas. Pero nunca, nunca cansa la presencia de Dios. Allí descansamos. A tal punto que a veces nos dormimos, literalmente. Más de una vez mi señora me ha encontrado dormido. Y cuando no podemos dormir en la noche y nos despertamos, lo que hay que hacer es orar. Y vos te pones a orar y llega un momento que Dios toca el corazón de tal manera que te dormís otra vez. Entonces podemos pedir, podemos orar, podemos descansar. ¿Y sabes qué es muy importante? Podemos comprender. En el Salmo 73, el que escribe el Salmo no es David, se llama Asaf. Y Asaf dice que tuvo un gran conflicto porque él veía que la gente que no era del Señor vivía de cualquier manera y le iba bien, como a veces vemos por televisión, ¿no? Es todo fiesta, tiene plata, qué sé yo, un barco, por tantas cosas más. Este tipo no tiene problema. Tiene problema, no los publica. Están mostrando la parte visible. El otro día fui a una fiesta de casamiento y tenían pavos reales sueltos en un lugar, como una estancia. Y el pavo real es hermoso, de adelante, de atrás es una porquería. Ponete a mirar un pavo real de atrás es una cosa horrible. Siempre hay que mirarlo de adelante. El mundo es como el pavo real, siempre te va a mostrar el plumaje imponente que Dios le dio, ¿no?, al pavo real, pero si lo mirás de atrás es una gallina. Entonces, no todo lo que brilla es oro, como yo le decía, adentro de ese yate de lujo, a veces vemos con Laura, vamos a tomar un mate al Tigre y pasan unos yates, no se terminan nunca de pasar. Eso cuesta una fortuna, la guardería cuesta una fortuna, el combustible, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a menudo adentro va un hijo que tiene, un padre que tiene el hijo perdido en adicción, están tantos problemas más, grandes problemas financieros. Uno nunca sabe, es lo de pavo real. Vas a ver, la pluma es hermoso. Hay que conocer la otra parte. Bien,
Todo esto a Asaf le generó un conflicto, como diciendo, mirá lo bien que le va, esta piba es modelo y Mini Cooper, que son tantas cosas más, ¿no? Y estos amigos o compañeros de la escuela se van de fiesta, hacen lo que quieren, cada vez está mejor, cada vez le va mejor. Hay un lado B. Pero, dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Los has puesto en deslizaderos, serán quebrantados de repente. En la presencia de Dios comprendemos, que es más importante que entender. Entender se entiende el idioma. Aquí habla español, entiendo español. Inglés ni una palabra. Bien. Comprender tiene que ver con el corazón. Dice Asaf, yo comprendí en la presencia de Dios. Me cayó la ficha, espiritualmente hablando. Y le dice a Dios, yo era como una bestia delante tuyo. Así nos ponemos a veces los cristianos, cuando no comprendemos y estamos conflictuados por las cosas que vemos, o las injusticias, o esto, aquello, ¿no? Hasta que entrando en el santuario de Dios, léelo el Salmo 73 en tu casa, comprendí el fin de ellos, que somos muy felices los creyentes, aunque a veces no tengamos esos brillos que tiene, te vuelvo a repetir, el pavo real. No los tenemos. A veces lo que tenemos es trabajo, problemas, enfermedades. Señor, mira todo lo que me pasa. Yo te quiero servir, te quiero agradar y me pasa de todo. Lee el Salmo que te va a hacer muy bien. Así que lo que tenemos así es comprensión. ¿Cuál es el otro tema vital? La palabra de Dios. Mi relación con la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios vivifica nuestro corazón, especialmente cuando estamos abatidos. A veces los cristianos estamos abatidos. Ahí está el profeta Elías, un siervo de Dios que logró proezas para Dios. Ahí en el Monte Carmelo, ¿no? Todos conocen la historia. Pero como era una persona sujeta a pasiones como nosotros, dice después Santiago, el medio hermano del Señor, resulta que por una amenaza de la esposa del rey Acab, de que lo iban a matar, se escapó para salvar su vida, se tiró debajo de un enebro y le pidió a Dios que lo mate. Tenía un abatimiento tan grande, tan grande, tan grande, que le pidió a Dios que le quite la vida. Y se durmió. Y cuando se despertó había agua y había una torta cocida. Y dice que comió y se volvió a dormir. Y el ángel lo despertó, le dijo, levántate porque el largo camino te resta. Muchas veces los cristianos decimos, no puedo más. Hasta acá llegué, se terminó. Dijo un gran siervo de Dios como Jeremías, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Qué significa? Se terminó. Si alguno la pasó mal en la Biblia, obviamente fuera del Señor su padecimiento no tiene comparación, pero entre los seres humanos es Jeremías. Jeremías quedó solo diciéndole al pueblo lo que no quería escuchar. Lo tiraron en una cisterna, bueno, le pasó de todo. Entonces en un momento este hombre colapsa y dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Basta, acá se termina. Elías dijo, acá se termina. Y salió y se metió en una cueva. Y el ángel lo fue a buscar ahí y le dice, ¿qué haces acá, Elías? A veces los creyentes, como estamos abatidos, nos metemos en lugares que no nos tenemos que meter. Se nos da por volver al chiquero, se nos da por volver a frecuentar gente que no nos conviene, se nos da por mirar lo que no tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque estamos abatidos, como Elías. Elías fue y se metió en una cueva. Y el ángel le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces en el boliche, nena? Nene, ¿qué haces en el boliche? Vos, papá, mamá, te volviste otra vez a la de antes. ¿Qué haces acá adentro? Este no es tu lugar. No es un lugar para cristianos. ¿Qué haces con esta gente que no te ayuda? Que en el pasado no te ayudó. Sin embargo, te volviste ahí. ¿Por qué? Porque perdiste la esperanza y la fuerza en Dios. Y cuando es así, uno tiene la tendencia a volver. Cuando Pedro vio que el Señor no resucitaba y demás, dijo, yo me voy a pescar, pero no por deporte. Se volvía al trabajo. Me vuelvo a pescar de donde salí, donde el Señor me conoció. Me vuelvo. Normalmente nos volvemos al pasado, al lugar de donde el Señor nos sacó. Allí se nos da por volver. Y allí llega el ángel y te dice, ¿qué estás haciendo acá?
Y Elías dice, he sentido un vivo deseo, un celo vivo por Jehová y por su pueblo. Afuera derribaron tus altares, afuera está todo mal. Y Dios lo hace salir. La palabra de Dios es imprescindible. Hace miles de años dijo Dios y después lo refrendó el Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Frase que suele decir la gente que no es del Señor cuando le pone el asado adelante. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, se golpea la panza. Oye, chorizo, vamos a comer. La frase es mucho más completa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los animales no necesitan la palabra de Dios. Los animales necesitan comer y beber. Listo. No tienen espíritu. Pero vos sí, y yo también. Y nosotros necesitamos ese alimento, que es a nuestra vida la palabra de Dios. Es alimento. 1 Pedro 2:2 dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, se está refiriendo a la palabra de Dios. Deseen como niños. ¿Cómo desea un chico la comida? Llora. Cuando Juani nació, pesaba cerca de 4 kilos. La mamá se empecinaba en darle el pecho, no había mucho para tomar y el nene lloraba todo el tiempo. Vino el pediatra, lo agarra con una mano, como quien se pone la radio así en la oreja, lo revisó todo. Dijo, papá, dale de comer que el nene lo que tiene es hambre, el pecho de la mamá no le alcanza. Entonces ahí le empezamos a preparar unas mamaderas que cada vez fueron más grandes y el nene quedaba satisfecho, transpirado, dormía, no lloró más. ¿Cómo nos hacía saber que tenía hambre? Lloraba y nosotros ya no sabíamos más qué hacer, padres primerizos. Ya con Mauro no nos pasó, directamente le pusimos el tubo, lo conectamos, así quedaron los dos. Es así como se desea. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el Salmo 42, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra de Cristo, dice Pablo, more en abundancia. More poquito en abundancia. Lo digo, no es doctrina, es un consejo. Procurá leer toda la palabra de Dios. Se vende la Biblia en un año, pero cosas que no las voy a entender. Las marcas y le preguntas a algún hermano mayor, te lo va a explicar. Porque toda la palabra de Dios es útil. No solamente Juan y los Salmos, toda es útil. Y necesitamos tener un conocimiento general de la palabra de Dios. Toda es útil. Y vas a rescatar enseñanza del lugar donde vos menos te lo pensás. Yo te digo Levítico. ¿Qué puedo sacar de Levítico? Una cantidad de cosas. Profeta Ezequiel, escalofrío. No. Es la palabra de Dios y tiene hermosos pasajes de alimento. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Dios limpia, entre otras cosas. En tantos años de estar acá ya habré contado historias repetidas, ¿no? Pues estaba el pastor viejo y el pastor joven. El pastor joven le estaba diciendo al pastor viejo de sus conflictos que tenía, de los pensamientos y de la falta de voluntad de leer. A veces los pastores no tenemos ganas de leer siempre. Tenés que saberlo. O de orar. Por eso que te digo, ya que seas joven y lo tenés en la fe y lo tenés que ingresar, los que tenemos unos cuantos años con responsabilidades, tenemos también los mismos conflictos. Tenemos que luchar. Entonces le dijo el pastor viejo, después que lo escuchó, agarró una canasta que andaba por ahí, que alguien la había tirado. Le ató una soga, estaba junto al río. Y la tiró y la tenía así como si fuese una red para pescar, ¿no? Mientras hablaba con el pastor joven. Después, en un momento la sacó. Como la canasta estaba rota, le dijo, ¿qué tiene la canasta? Nada, la canasta está rota, pero está limpia. La canasta está rota, pero está limpia. La palabra de Dios limpia nuestros pensamientos, que muchas veces son contrarios. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios nos forma el pensamiento cristiano. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Hay que desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla? Con todo el consejo de Dios. ¿Qué significa? Terminamos pensando como Dios piensa.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios gobierna, formateó, palabra más moderna, formateó mi disco rígido. El disco rígido que vos tenés por naturaleza, que a veces lo formatea la televisión, el diario, la radio, tantas cosas más, dejá que lo formatee la palabra de Dios, léela toda, todos los días, porque es alimento. Biológicamente, una mala alimentación, ¿cuántos problemas que trae? Entre las personas de bajo nivel adquisitivo hay muchísima gordura, pero es por la falta de proteína y la abundancia de hidratos, son más baratos. Pero eso trae un montón de enfermedades, ¿no? Aparejadas, la gordura, la diabetes, colesterol, un montón de cosas. Es mala alimentación. Los creyentes mal alimentados tenemos serios problemas también. No sabemos qué está bien, qué está mal. Viene uno, nos lleva a la nariz, viene el otro, nos lleva a la nariz. Dice, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy hay cristianos para todos. Sale uno con una teoría nueva, junta gente. Sale el otro, junta gente. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento cabal de la palabra de Dios. Entonces somos llevados por cualquier viento de doctrina y resulta que mañana el hermano está acá y pasado lo va a seguir al pastor perengano. Porque hace muchos años había 4 o 5 denominaciones. Estaba la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, si le quiere llamar, los hermanos libres, la alianza, 5, 6, se terminó. Hoy hay una multitud que ya no es la pentecostal o la de los hermanos, es la del pastor perengano. ¿Qué cree? Lo que cree perengano. Listo. Que puede estar ajustado a la Biblia o no. Y consigue gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque no están formados por la palabra de Dios. Se lo lleva cualquiera de la nariz. Lo esquilman, lo dañan, le sacan la plata, lo abusan, un montón de cosas. Hoy me llegó uno de los tantos cartelitos que lo publiqué en mi estado, ¿no? Dice, los de la gracia, los que del Evangelio hacen un negocio, recibirán su pago en el infierno, decía Spurgeon. Hay que tener cuidado, muchos cristianos fueron lastimados, estafados, mujeres abusadas, de todo. ¿Por qué? Por falsos pastores. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Dios lo dijo de su pueblo, dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Es necesario que tengas conocimiento. Si vos no sabés leer y escribir, que es otro problema que hoy se está dando, creo que lo conté acá también, en San Miguel los hermanos alfabetizan chicos de 18 y 20 años, 20 y pico, lo que sea. No saben leer y no saben escribir. Colectivo rojo, colectivo azul, es un discapacitado. Es un discapacitado una persona que no sabe leer y escribir, hoy. Después estamos los discapacitados informáticos, que tienen mi edad más o menos, que ya no agarramos. Entonces, hijo, bájame esto, hijo, transferime el otro, y el nene en 2 minutos lo hace. Yo soy un discapacitado informático, ¿no? Apenas puedo. Pero ser un discapacitado en lo que tiene que ver con la palabra de Dios es peligrosísimo. Porque el diablo nunca está mejor disfrazado que cuando se pone una Biblia debajo del brazo. Y muchos siguen sus disoluciones. Por lo tanto, es importante que vos conozcas cómo sabes de informática, cómo sabes de esto y del otro, fundamentalmente de la palabra de Dios. Y finalmente, dice Hebreos 10:25, un pasaje tan conocido, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. A través de los años, como cristiano y como pastor, le tengo tomado el tiempo, por lo menos a mi congregación. Hay hermanos que hacen una reunión sí, una no, otros hacen una sí, 2 no. Después están los que vienen siempre, pero están los que vienen a las 10, están los que vienen y cuarto, vienen y media, o vienen 11 menos cuarto, directamente para el pan y la copa. No perdamos tiempo con la alabanza, directamente tomamos el símbolo y nos vamos a casa. La gente se acostumbra, es una costumbre, congregarse mal. En el Salmo 27, David dice, una cosa le he pedido a Dios. Y esto voy a buscar, ¿qué? Que yo esté en la casa de Dios todos los días. Nos tenemos que congregar siempre. Siempre que hay reunión, yo tengo que estar. Juan Mariano decía, yo cambié fecha de facultad y todo, para estar. ¿Por qué? Porque es prioridad. Y si tu trabajo te trae problemas, orá para cambiar de trabajo y poder congregarte.
Y si el problema son los estudios, fíjate, preguntale a Juan Mariano cómo hizo, hacer los arreglos para poder estar. Siempre. Si no es grave, tenés que estar. No, si no estás grave con fiebre o con diarrea, tenés que venir. Para que te quede claro. Así no tenemos problema. Si tenés diarrea se va a complicar. Y si tenés fiebre también, quedate en casa y llamar al médico. Pero si tengo que venir. Las excusas más disímiles las escuché en 4 décadas. No, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que el otro, lo que pasa es que no te interesa, no lo tenés en prioridad. Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar las moradas de maldad. Pero cumplió año la tía, otro día la saluda. Pero esto, pero el otro, son excusas. Tiene que ser prioridad. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está presente. Porque cuando los hermanos están no solamente juntos, sino en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Y yo no me la quiero perder. En estos lugares donde los hermanos están juntos y están en armonía, si no, no pasa nada. Dios envía bendición y vida eterna. Y yo lo necesito. Y la iglesia te necesita. Después de la pandemia, el tema se agudizó. Hay más creyentes no congregados que congregados, estadísticamente. Son más los cristianos que no se congregan que los que sí se congregan. Después de la pandemia esto se agudizó por razones obvias del contagio y porque muchos se achancharon. Se achancharon, perdieron el hábito. En el mejor de los casos, se conecta al Zoom. Con la cámara apagada, equivale que puede estar acostado, puede estar tomando algo o está cumpliendo. Acá nos ha pasado, bueno, fulano, ¿podés tener una oración? Y se ve que lo tuvieron que ir a buscar, andá a saber dónde estaba. Fulano dejó la cámara para figurar, apagada, y lo tuvieron que ir a buscar, lo esperamos. Sí, bueno, Señor, te damos gracias. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es una mala costumbre la de no congregarse. Pero fulano no viene, el Señor sí, y yo quiero estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, porque Él va a estar. Si vos no te congregás, si yo no me congrego, ¿cómo vas a saber lo que pasa entre los hermanos? Faltan tus oraciones, falta tu servicio, falta tu ofrenda. Estoy medio materialista últimamente. Dijo un pastor que se compró un Mercedes-Benz como el que está en la puerta y dice, estoy predicando la teología de la prosperidad. Para mí, dijo, no para los demás. ¿Cómo nos vamos a animar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a sobrellevar los unos la carga de los otros por internet? No. La comunión Dios la diseñó presencial, no por internet. Gracias a Dios que si no hace 2 años que no nos veíamos. Pero ya cortémosla con eso. Ya está. Estamos viendo nosotros la posibilidad de dejarlo solamente para gente mayor o gente que tiene problemas de salud y que no puede venir. Y todo el mundo para a la reunión, pero nos está costando un montón, y hablando con pastores de otro lado, dicen, no sabés lo que cuesta hoy arrear las ovejas de vuelta adentro del corral. Un montón. 2 años se acostumbraron. Y hoy cuesta un montón traerlos. Pero la pérdida para mí es grande. Yo necesito la comunión. Yo necesito la comunión. Todos necesitamos la comunión. Respiramos, líquido, comida. Son cosas de todos los días. Sin las 3 te morís. Sin una solamente tenés graves problemas. En la vida espiritual, la oración es el oxígeno. La palabra de Dios es la comida para que no te lleven de la nariz, para crecer. Y finalmente, la congregación es el lugar donde nosotros compartimos con los hermanos, servimos al Señor, sabemos lo que pasa, oramos y tantas cosas más, y nos calentamos el corazón. Son muchas las veces que yo fui a la reunión sin ganas, muchas. Pero en base a este compromiso de David, siempre tuve en el corazón hacerlo. Y cuando estuve internado, lo sufrí muchísimo. Tuve una semana internado y yo quiero estar, yo lo necesito. A veces venimos medio y nos vamos bien de la reunión. Y como le dijeron a Pedro, has hecho bien en venir. Hicimos bien en venir.
siempre nos vamos mejor de lo que vinimos. Por eso es que no lo podemos perder. Queridos, las cosas más comunes de la vida son las más importantes, en lo biológico y en lo espiritual. Señor, nos bendiga a los jovencitos en la fe, a los maduros y a los viejos, que seguimos necesitando orar, leer y congregar, las tres cosas.